Algunos niegan la realidad del progreso. Otros miran hacia atrás y consideran que incluso la idea de progreso es ingenua. Es cierto que el progreso ha sido a menudo episódico y desigual. Además, no es inevitable ni irreversible. Sin embargo, a pesar de los muchos problemas existentes, los que vivimos hoy en día somos los beneficiarios de siglos de progreso real. Para apreciar esto, tenemos que dar un paso atrás y considerar nuestra historia. Hasta hace poco, la mayoría de la gente, incluida la inmensa mayoría de nuestros antepasados, vivía en condiciones de extrema pobreza. Hoy, la abundancia material está más extendida de lo que aquellos antepasados podrían haber imaginado jamás. La gente vive vidas mucho más largas y saludables. Más personas que nunca dan por sentadas una nutrición adecuada y unas condiciones sanitarias apropiadas. La alfabetización y el acceso a Internet están en máximos históricos. A medida que disminuye la pobreza, aumentan las oportunidades de disfrutar de los viajes y el ocio, así como del arte, la música y la cultura. Y también ha habido progreso moral. La esclavitud y la tortura, casi universales y generalizadas desde el comienzo de la civilización humana, son hoy vilipendiadas en casi todas partes. Más personas en todo el mundo disfrutan de libertad política que hace 100 o incluso 50 años. De Uruk a Florencia, pasando por Tokio, la mayoría de los avances de la civilización se han producido en las ciudades, donde la gente se reúne para competir e intercambiar ideas. ¿De dónde viene todo este progreso? La respuesta radica en gran medida en el desarrollo de las ciudades. Son las ciudades las que han ayudado a crear y definir el mundo moderno al actuar como lugares de avances fundamentales en la cultura, la política, la ciencia, la tecnología y mucho más. O como dijo el físico Geoffrey West, las ciudades son el crisol de la civilización. En un nuevo libro que acaba de publicarse, Centers of Progress, 40 Cities That Changed the World, exploro 40 ejemplos de estos crisoles, y por qué son importantes. ¿Por qué las ciudades? ¿Por qué no el campo? Aunque las personas que viven fuera de las ciudades también han contribuido al progreso humano, no han tenido tanta repercusión como las que viven en entornos urbanos. Esto se debe a que vivir en una comunidad poco poblada significa tener menos opciones, menos gente con la que trabajar, competir, entablar amistad o casarse, menos opciones sobre dónde trabajar, comprar, relajarse, comer y practicar el culto. Y la lista continúa. Las ciudades ofrecen más de todas estas cosas, y por eso el progreso tiende a surgir de ellas. Las ciudades son lugares de encuentro. Y allí donde muchas personas se encuentran cara a cara, aumenta su potencial para interactuar y lograr cosas asombrosas. Desde los mercaderes de la ruta de la seda en Chang'an, en la dinastía Tang, hasta los pensadores que debatían en las tabernas y sociedades de lectura de Edimburgo durante la Ilustración escocesa, allí donde la gente se reúne, su capacidad para enriquecer el mundo mediante el intercambio de bienes e ideas se magnifica. Las ciudades son mercados, centros de comercio. Las ciudades son fábricas, centros de producción. Las ciudades son focos de creatividad, donde los artistas compiten y colaboran. Las ciudades son laboratorios, lugares de experimentación. Las ciudades son grandes aulas donde debatimos y aprendemos unos de otros. Pero estas cosas solo son ciertas en determinadas condiciones. Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las ciudades de éxito tienden a estar muy pobladas y a alcanzar su apogeo creativo durante periodos de paz. La mayoría de los centros de progreso también prosperan durante épocas de relativa libertad social, intelectual y económica, así como de apertura al intercambio intercultural y al comercio. Este patrón ha dado lugar a logros que van desde los avances astronómicos de la Bagdad Abbasí hasta la creación de las finanzas modernas en la Nueva York de la posguerra. Esto tiene sentido porque, en todas las ciudades, en última instancia son sus habitantes quienes impulsan el progreso, si se les da la libertad para hacerlo. Las personas libres son la fuente última de la innovación y la abundancia, un tema que ya analicé anteriormente para la revista Discourse. Sin duda, la vida en la ciudad tiene sus retos. Cuando las personas viven cerca unas de otras, son más vulnerables a multitud de peligros, desde bombardeos a pandemias.
Y como la tecnología permite ahora a las personas trabajar juntas de forma productiva incluso a miles de kilómetros de distancia, el progreso continuado no tiene por qué depender necesariamente de niveles cada vez más altos de urbanización. Si cada vez más personas optan por vivir en zonas más tranquilas y trabajar a distancia, la humanidad podría llegar a un punto de inflexión en el que se invirtiera la tendencia a la urbanización. Pero la enorme contribución de las ciudades al progreso humano hasta ahora es innegable. Es alucinante que el mundo haya mejorado de todas las formas posibles. Pero la historia se cuenta con demasiada frecuencia como una historia de degeneración. Muchos intelectuales y personas de a pie abrazan por igual esta narrativa de la decadencia de la historia. Tal vez debido a una información sesgada de los medios de comunicación o a prejuicios psicológicos negativos, ven la historia como un largo relato de decadencia desde alguna edad de oro perdida e idealizada en el pasado, al tiempo que descartan las abrumadoras pruebas de progreso. No cabe duda de que algunos lugares muy concretos, en determinados momentos de la historia y en muchas partes diferentes del mundo han contribuido de forma desproporcionada a hacer del mundo un lugar mejor. De hecho, los mayores centros urbanos de la historia incluyen un conjunto diverso de sociedades, desde la antigua Uruk hasta la Hangzhou de la era Song. Pero destacan algunos temas comunes. Una vez más, son la paz relativa, la libertad y la multitud de personas. Identificar esos denominadores comunes entre los lugares que han producido los mayores logros de la historia es una forma de aprender qué causa el progreso en primer lugar. Al fin y al cabo, el cambio es una constante, pero el progreso no. Como explica el economista urbano Edward Glaeser en El triunfo de la ciudad, las ciudades, las densas aglomeraciones que salpican el planeta, han sido motores de innovación desde que Platón y Sócrates discutían en un mercado ateniense. Los artistas de Florencia redescubrieron la perspectiva y crearon algunas de las obras de arte más bellas de todos los tiempos, los empresarios y trabajadores de Manchester nos dieron la revolución industrial, los emprendedores de Los Ángeles crearon el cine moderno y una nueva forma de arte y los inventores del Tokio de posguerra dieron a luz nuevas tecnologías que transformaron el mundo moderno. Y la lista continúa. Como también señala Glaeser, deambular por estas ciudades ya sea por aceras adoquinadas o por calles transversales en forma de cuadrícula, alrededor de rotondas o bajo autopistas es estudiar nada menos que el progreso humano. La historia de las ciudades es nuestra historia. El aire de las ciudades es el viento en las velas del mundo moderno. Sencillamente, las ciudades han sido algunos de los mayores centros de progreso de la historia. Y a menudo siguen siéndolo. Este artículo fue publicado originalmente en Discourse Magazine, Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2023 y en Cato Institute.